Bueno, si queréis empezamos ya. Sí, La gente, hay gente conectada. Sí, gente trabajando. Y gente trabajando. Sí. Bueno, si queréis apagamos los micros de los que no estéis aquí para que no haya interferencias. En primer lugar, buenas tardes. Daros las gracias a todos los asistentes virtuales y presenciales. Hoy la sesión general es un tema que creo que nos preocupa a todos, que es la rehabilitación en el paciente COVID, un paciente que estamos recibiendo que no sabíamos nada, desconocido para nosotros y no sabemos ni cómo afrontar la rehabilitación tanto ingresados como después, ¿no? Estamos viendo muchos pacientes con el síndrome post-COVID. Para eso tenemos dos adjuntos del servicio de rehabilitación, la doctora Muñoz y el doctor Poza. Agradecerle su colaboración y participación y ya os dejo con ellos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy la doctora Muñoz Bravo, adjunta del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de aquí de Mares Menor de la Selva Marítima. Voy a hablarles primero sobre la fisioterapia respiratoria en los pacientes con neumonía por COVID, para sobre todo hablar de los criterios y las guías clínicas establecidas por la SORECAR, que es la Sociedad Española de la Rehabilitación Cardíaca y Respiratoria en España, ¿vale? Voy a hacer una breve introducción, ¿vale? El coronavirus es una extensa familia de virus que causa enfermedades de tipo zoonóticas y los humanos se conocen estas enfermedades produciendo síndromes respiratorios como el MERS o el respiratorio agudo severo como el SARS, ¿vale? Un recuento histórico. El 31 de diciembre del 2019, las autoridades chinas notificaron a la Organización Mundial de la Salud sobre la presencia de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, que más tarde se clasificó como una nueva enfermedad, el COVID-19, ¿vale? Siendo una nueva cepa, el SARS-CoV-2, identificada por primera vez. El 30 de noviembre del 2020 se declaró el brote como emergencia de salud pública internacional y finalmente el 11 de marzo como una pandemia. Si recordáis, el estado de alarma fue el 14 de marzo del año pasado, recordáis. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación puede ser de unas 2 semanas, cuando la enfermedad ha sido leve, pero puede durar hasta 3 o 6 semanas, incluso un síndrome post-COVID persistente, de lo que hablará mi compañero Poza, cuando una enfermedad ha sido grave o crítica. El periodo de incubación medio es de 5 días y el 98% de los casos los síntomas aparecen entre el segundo día hasta el día 14. ¿Vale? Se puede extender un periodo de incubación desde 2 días hasta 14. ¿Vale? La técnica de PCR es la técnica, digamos, con más sensibilidad para detectar el virus. Aún así, a medida que pasan los días, la sensibilidad disminuye, cosa que también se ha observado, por lo que pueden haber falsos negativos y el genoma del virus se detecta por lo general desde el inicio de los síntomas y alcanza su pico máximo entre el quinto y sexto día. La mayoría de los casos baja significativamente o desaparece al día 10. No obstante, en algunos casos se ha detectado cantidades pequeñas del genoma del virus hasta el día 21, después del inicio de los síntomas. Vale, por todo lo que he explicado ahora, las recomendaciones descritas en este documento de la SORECAR están determinadas por todas estas características físicas del virus, de la transmisión, y sobre todo porque hay muchas cosas que no conocemos sobre este dicho patógeno, ¿de acuerdo? Por lo que siempre hay que valorar el riesgo-beneficio, el consenso en equipo y la optimización de recursos materiales y sobre todo personales, ¿vale? La vía de transmisión se produce a través de secreciones de personas infectadas, o flush, gotas respiratorias de hasta 5 micras. Se puede transmitir de 1.5 a 2 metros. Y también se transmite a nivel de fomites, contaminados con secreciones. Y estos a su vez transmitidos desde los fomites hasta cavidades de nuestro organismo. ¿Vale? Yo tengo aquí un pequeño cuadro donde habían estudiado que se puede encontrar el virus en fomites como el cobre hasta 4 horas, cartón 24 horas, acero inoxidable 48 horas y el plástico hasta 72 horas. Entonces, yo le voy a hablar de los criterios primero de un paciente ingresado a nivel de UCI. No es el caso del Hospital de Calella ni el Hospital de Blanes, pero sí que recibimos pacientes derivados de otros hospitales con estas unidades.
Entonces, la sobrecarga establece que debido al riesgo no se recomienda aplicarla, por lo que se analizan indicadores clínicos paso por paso y el riesgo-beneficio para buscar un consenso en equipo. ¿Vale? Siempre, sobre todo, preservar la seguridad del personal médico y fisioterapeuta. Según la Asociación de Fisioterapeutas de Cuidados Respiratorios Unidos, se puede decidir la necesidad de aplicar o no técnicas de drenaje bronquial en pacientes infectados por SARS-CoV-2 si cumplen los siguientes criterios. 1. Evidencia de retención de secreciones con dificultad para respirar. 2. Ineficacia en la tos o la capacidad de drenaje. 3. Siempre se asegurará que el paciente sospechoso positivo de SARS-CoV-2 maneje de forma aislada y siga los protocolos expuestos previamente. También aconsejan o desaconsejan a los pacientes infectados con COVID-19 con tos seca e improductiva, es decir, una tos inflamatoria irritativa, que son la mayoría de los pacientes. El 80% de los pacientes padecen una neumonía articuloestaticial y es una tormenta inflamatoria, por lo cual tienen una tos inflamatoria, por lo cual no hay que hacer una interconsulta para hacer fisioterapia respiratoria. ¿De acuerdo? Estos pacientes diagnosticados con COVID son los que tienen más hipoxemia, porque es un patrón reticular, hipoxemia, trastorno de membrana, trastorno de difusión. Pacientes respiratorios habituales, por ejemplo, procesos postquirúrgicos y pacientes que solo requieran aspiración. ¿Vale? Yo les puse aquí un recuadro con la PAFI. Como recordamos, los valores normales mayores de 350 a 400, una hipoxemia moderada entre 150 y 300, la severa menos de 150. Entonces, los criterios constantes que debe tener un paciente en la UCI para comenzar una fisioterapia respiratoria: debe tener una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria menor de 24, temperatura axilar menor de 37,2, una presión arterial sistólica mayor de 90 o menor de 180 y una saturación de oxígeno mayor de 90 y un nivel de conciencia adecuado, que ahora les enseñaré la escala que se utiliza para valorar. ¿Vale? Antes de cualquier intervención o movilización de estos pacientes se recomienda que cumplan los siguientes estándares. Lo que les he dicho: una concentración de oxígeno inhalado con una FiO2 de menos de 0,6, saturación de oxígeno percutánea mayor o igual de 90, frecuencia respiratoria menor de 30 pulsaciones por minuto, una PIB en el ventilador mayor o menor de 10 centímetros de agua y una confrontación hombre-ventilador. El sistema cardiovascular estable hemodinámicamente, por supuesto. Presiones arteriales medias mayores de 65, menores a 110, presión arterial sistólica mayor de 90, menor de 180, frecuencia cardíaca mayor de 40 latidos por minuto, menor de 120, no hay arritmias, que no haya isquemia, que no haya shock, que no haya acidosis láctica, lactato mayor o igual a 4, no, que no haya estenosis aórtica sospechosa, ni trombosis venosa profunda, ni un embolismo pulmonar. ¿De acuerdo? Y la escala de agitación se mide a través de la escala de sedación-agitación de Richmond-Ras, que tiene que estar en un valor de +2 o -2. La presión intracraneal en casos de pacientes que tengan un medidor de la PIC sería menor de 20 centímetros de agua. Otras cosas que debemos descartar: un paciente con fracturas inestables de extremidades y columna, enfermedad hepática o renal grave, un sangrado activo o una temperatura corporal mayor de 37,2. ¿Vale? Las indicaciones para interrumpir la fisioterapia: saturación de oxígeno inferior a 90, mayor de 30 respiraciones por minuto, confrontación hombre-máquina, desprendimiento, desplazamiento del tubo o inestabilidad hemodinámica, presión arterial sistólica mayor de 180, una presión arterial media menor de 110 o un cambio de presión arterial media de más de 20% desde el inicio de la terapia, o algún componente, por ejemplo, isquemia, arritmia, por supuesto que no lo vamos a hacer. Un nivel de conciencia que sea o muy sedado o muy agitado. Y otros, bueno, como desconexión del tubo, monitoreo conectado al paciente, palpitaciones, disnea, fatiga intolerable e incontrolable. ¿Vale? Una vez que el paciente sale de la UCI, es llevado a una planta de hospitalización. Entonces, los criterios para hacer la interconsulta rehabilitador es que el paciente esté febril, un tiempo diagnóstico inicial mayor de 7 días, un tiempo desde el inicio de la disnea mayor de 3 días, estabilización del proceso de neumonía, no progresión en las radiografías de tórax, saturación de oxígeno mayor de 95 y una presión arterial que sea mayor de 90, 60 y menor de 140-90 milímetros de mercurio.
Esto es lo que les expliqué de la escala del RAS, de agitación-sedación. El paciente tiene que estar comprendido entre un +2 y -2, es decir, un paciente despierto, tranquilo y colaborador, para poder realizar los ejercicios. ¿Vale? La fase de recuperación y alta hospitalaria. Bueno, el principal objetivo será educar del paciente, ejercicio aeróbico y un ejercicio isométrico de fuerza según la tolerancia del paciente. Hay que hacer, bueno, entrenamiento progresivo, técnicas de las secreciones ventilatorias, si son pacientes con bronquiectasis, por ejemplo, pacientes que tengan acumulación de secreciones, se podría hacer, y si las manifestaciones clínicas del paciente lo requieran. El entrenamiento aeróbico, ¿en qué consistiría? En caminar, andar, trotar, nadar. Se comienza de una forma progresiva, se va aumentando gradualmente, unos 30 minutos al día, 3 a 5 sesiones a la semana, y dependerá de la sensación de fatiga o disnea del paciente. Lo que es la fuerza, se va por grupos musculares, se hace un 5 o 10% de la carga máxima y se hace unas 2-3 sesiones a la semana, unas 8 o 12 repeticiones. Y las técnicas de drenaje, secreciones ventilatorias, esto es sobre todo un paciente, por ejemplo, con bronquiectasis, un paciente que tiene una patología pulmonar que hace que acumule secreción, que sería la única indicación de hacer un drenaje de secreciones. ¿De acuerdo? Podría ser en un paciente ya negativizado que continúe con disnea fatiga, se podría pensar en un programa de rehabilitación individualizado si tuviéramos alguna prueba como un ergoespirómetro para valorar la función pulmonar. Pero hoy en día estos equipos funcionales no tienen el filtro adecuado para estos pacientes y evitar en una situación de pandemia como hoy, que a través de la mascarilla no transmitamos el virus de un paciente a otro. La valoración funcional es muy subjetiva. Digamos que no tenemos una prueba funcional objetiva para realizar un análisis individualizado de todos estos pacientes, aunque sabemos que a la larga podrían tener secuelas de algún tipo, como les hablará mi compañero. ¿De acuerdo? Pero sobre todo lo que quiero dejar entender con estas diapositivas es que antes de hacer una interconsulta hay que valorar el riesgo-beneficio, como les he dicho, tiene que cumplir todos los criterios clínicos y tiene que ser un paciente que realmente merezca la pena el riesgo del personal, la seguridad de todos, el servicio de rehabilitación. Gracias. Bueno, pues nada, buenos días. En primer lugar, agradecer a Alberto que nos haya invitado a esta sesión. Alberto está especialmente interesado en que habláramos acerca del papel de la rehabilitación en una de las enfermedades que están más de moda actualmente, podríamos decir que es la enfermedad del momento, que es el COVID-19. Esto ha supuesto un reto importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad nueva, desconocida. Justo ahora hará un año de que se diagnosticaron los primeros casos. Había pocos estudios al respecto y poca evidencia científica. Había dificultad para poder entender la etiopatogenia y también los tratamientos. Y por otro lado, estamos hablando de una enfermedad que, si bien el órgano principalmente afecto es el aparato respiratorio, también puede afectar a multitud de órganos, produciendo disfunción de estos, produciendo una serie de déficits y de discapacidad. Y aquí es donde nuestra especialidad, la rehabilitación, debería intentar dar unas respuestas. En este esquema resumimos un poquito las afectaciones extrapulmonares, básicamente neurológicas. Las más habituales son la ageusia, la anosmia, la cefalea, pero también se pueden producir alteraciones más importantes, como pueden ser polineuropatías, síndrome de Guillain-Barré y eventos isquémicos cerebrovasculares fruto de la situación de hipercoagulabilidad. También puede haber una afectación renal, con fallo renal, proteinuria, hematuria, alteración hepática, alteración gastrointestinal muy frecuente, diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, tromboembolismos, tanto venoso profundo como tromboembolismo pulmonar, afectaciones cardíacas en forma de miocarditis, en forma de arritmias cardíacas, isquemia miocárdica, afectación también de la esfera endocrina con hiperglicemia, fetocidosis diabética, afectaciones cutáneas también como petequias, lívidos reticulares,
las eritematoso, urticarias. Y aparte de esto, que aquí no consta, afectaciones musculoesqueléticas que más adelante detallaremos con calma. Una de las características de la intervención de rehabilitación en el paciente infectado por COVID es que se puede realizar en diferentes fases y también a diferentes niveles asistenciales. Hay inicialmente una fase aguda que puede estar atendido a diferentes niveles asistenciales, como puede ser el paciente que sufre su enfermedad y está en domicilio. A nivel hospitalario, aquel paciente que aumenta la gravedad y precisa de un soporte hospitalario, y unos pocos casos, afortunadamente, que precisan de unidad de críticos. En la fase posaguda tenemos que dar soporte a las secuelas graves que se han producido durante la enfermedad grave, aquellas secuelas neurológicas, cardíacas, síndrome post-UCI que habíamos descrito anteriormente. Y por otro lado, a una entidad nueva hemos visto con el paso del tiempo que son aquellos pacientes que manifiestan y relatan, pese a haberse curado de la enfermedad o estar dados de alta de la enfermedad, una serie de síntomas que persisten y que producen un trastorno funcional en ellos. En la fase aguda, en principio, la atención del servicio de rehabilitación en UCI se basa en tratar o prevenir el síndrome de debilidad adquirida de la UCI, que consiste en una disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular. Se sabe que comienza a las 24 horas de ingreso de la UCI, que más de un tercio de pacientes que están más de 5 días ventilados lo sufren. Y para tener una idea, en una persona joven que ha estado ingresado durante una semana en una UCI con soporte de ventilación mecánica, se produce una disminución de aproximadamente un 12,5% del cuádriceps. Esto en un adulto se vuelve exponencial. Las causas pueden ser debidas a polineuropatías, miopatías o las dos polineuropatías. ¿A qué van destinadas? ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación en el paciente ingresado en UCI? Básicamente, prevenir el síndrome de debilidad adquirida de la UCI y facilitar el weaning. Nos podemos encontrar con dos escenarios: un paciente no colaborador o bien inconsciente, en el cual le realizaremos movilizaciones pasivas, férulas, cambios posturales. Y por otro lado, un paciente que puede ser colaborador, al cual a las movilizaciones pasivas se le añadirán ejercicios activos y también ejercicios para mejorar funcionalmente, como es la incorporación progresiva, sedestación, pedestación y deambulación. Como ha comentado antes la doctora Muñoz, siempre y cuando cumplan unos criterios para poderse realizar. Bien, en la fase aguda, los pacientes que están ingresados tienen una serie de características y es que suelen ser ingresos prolongados, se prolongan entre un 75 y 80%. Los síntomas más habituales, ¿cuáles son? La disnea y la fatiga. En caso de estabilidad clínica y no contraindicación para realizar la fisioterapia, actualmente se está aconsejando la utilización de la telemedicina. Y el tratamiento de rehabilitación consistiría en dos aspectos, básicamente. Una serie de ejercicios para mantener la masa muscular y autonomía. Deberían de ser de un nivel de intensidad bajo durante los primeros 10-14 días del ingreso. Y en cuanto a los ejercicios respiratorios, estarían destinados a la mejora de la capacidad ventilatoria y la disnea, que serían ventilaciones dirigidas abdominodiafragmáticas, costales bajas y costales en prono. Lo que se entiende por fisioterapia respiratoria, que son aquellas técnicas que están dirigidas a la mejora de secreción, del drenaje de secreciones, en este caso raramente están indicadas debido a que son pacientes que sufren un proceso intersticial y no producen secreciones que drenar. Por último, en la fase aguda están los pacientes que sufren la enfermedad en casa, que se les aconseja que realicen una actividad física de mantenimiento adecuada al nivel de cansancio. Posteriormente, en la fase de posaguda, tal como hemos comentado, las secuelas de la enfermedad grave, el síndrome post-UCI, miopatías, polineuropatías, miopolineuropatías, alteraciones del sistema nervioso central, procesos cerebrovasculares, Guillain-Barré, polineuropatías, patología respiratoria, pues valorar en caso de que haya una fibrosis pulmonar, el tratamiento pertinente. En caso de que haya habido algún evento cardíaco isquémico, pues también los protocolos de rehabilitación que se utilizan para este proceso.
¿Cuáles son las secuelas pulmonares que se han encontrado? Bien, los estudios que hay hoy en día son escasos y estamos referenciándonos a encontrado con otro virus que provocó una epidemia que era de la misma familia, coronavirus, que es el SARS, en el año 2003. Hay estudios que demuestran que un seguimiento a las 6-8 semanas, en un 6-20% de sujetos, hay una alteración de los PFRs con un patrón restrictivo debido a debilidad muscular. Otros estudios de cohortes informan de la persistencia y deterioro de la función pulmonar en una tercera parte de los pacientes al año de seguimiento. Y hay otro estudio de cohortes también con 97 pacientes con SARS que realizan un año de seguimiento y aproximadamente también una tercera parte de los pacientes continúan teniendo alteraciones radiológicas y tienen una reducción de la capacidad de ejercicio valorado por el test de marcha de los 6 minutos. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación pulmonar? Bueno, no pretenden mejorar la enfermedad respiratoria en sí, no pretenden curar el proceso respiratorio, sino mejorar las morbilidades de la enfermedad que causan el deterioro del paciente. Básicamente, hay que intentar disminuir los síntomas, sobre todo la disnea, y mejorar la capacidad funcional, es decir, la capacidad de ejercicio del paciente. Secundariamente, se mejora la calidad de vida. Los componentes de la rehabilitación respiratoria son la optimización del manejo médico, soporte psicológico, estrategias de modificación de comportamiento, técnicas de ahorro energético, por ejemplo, y básicamente la prescripción de ejercicio. Forma parte del 76-100% de los programas de rehabilitación respiratoria. Es la piedra angular del tratamiento de la rehabilitación respiratoria. Hemos de definir una intensidad, una duración, una frecuencia y unas características, es decir, un tipo de ejercicio a la hora de realizar la prescripción de este. Entonces, para poder prescribir el ejercicio necesitamos disponer de pruebas y medidas para poder establecer el umbral y la carga de la rehabilitación respiratoria. En cuanto a las secuelas cardíacas, pues bueno, se han descrito secuelas cardíacas, básicamente arritmias, lesiones miocárdicas, miocarditis, de etiología multifactorial, infección miocárdica viral, se han descrito receptores AC2 en la célula muscular cardíaca, hipoxia, hipotensión, respuesta inflamatoria, toxicidad farmacológica. Se ha visto que hay una mayor incidencia de la lesión cardíaca en pacientes que tienen más riesgo de mortalidad, en pacientes que sufren un COVID grave y los que precisan ventilación mecánica. Recientes estudios han demostrado que en un 40% de pacientes hospitalizados con COVID hay una alteración en los niveles de troponina, es decir, que demuestran que en mayor o menor grado hay una afectación miocárdica. Y ahora vamos a pasar al tema más importante, que es la persistencia de síntomas en pacientes con COVID-19. Inicialmente nos centramos en el tratamiento agudo de la enfermedad, en salvar la vida al paciente, en tratar los síntomas agudos, pero con el paso del tiempo, pacientes que han sido de alta han manifestado una serie de síntomas que comportan una disfunción y una discapacidad al paciente. Intentaremos repasarlos a continuación. Voy a explicar 3 estudios publicados, una en una muestra de pacientes afectos de COVID, tanto hospitalizados como que han pasado el COVID en casa, posteriormente una muestra de pacientes únicamente hospitalizados y luego por separado una muestra de pacientes que han pasado el COVID en casa. En este estudio, sobre una muestra de 287 pacientes COVID, de los cuales 80% eran leves y no precisaron ingreso hospitalario, 15% eran moderados, precisaron ingreso hospitalario y oxigenoterapia y un 5% aproximadamente precisaron de ingreso en UCI, solo un 10,8% de ellos estuvieron libres de síntomas en el momento de la evaluación. Es decir, estamos hablando de una entidad de una magnitud importante. En el resto persistieron los síntomas. El síntoma predominante fue la fatiga, con un 72,8%, seguido de la angustia, artralgias, cefalea, dolor torácico, depresión, disnea. Comprobaron también que los síntomas severos, fibrosis pulmonar o miocarditis, se relacionaron con la severidad de los síntomas agudos de la infección. Esta es una imagen gráfica de los síntomas persistentes. Vemos que la fatiga está en primer lugar, seguido de la ansiedad, dolores articulares, dolor de cabeza, dolor torácico, trastornos cognitivos, disnea.
Si analizamos por separado los síntomas persistentes en pacientes COVID-19 que han estado hospitalizados, en este estudio publicado en JAMA, vemos que sobre una muestra de 143 pacientes dados de alta hospitalaria, las características de la muestra eran un 72% sufrieron neumonía intersticial, un 15% precisaron ventilación mecánica no invasiva y un 5% ventilación mecánica. Se realizó una encuesta de evaluación de los síntomas al inicio de la enfermedad, es decir, durante el proceso COVID y en el momento de la encuesta. Y el tiempo promedio de duración entre el proceso COVID y la realización de la encuesta fue de 60 días. Los resultados fueron bastante parecidos, que aproximadamente un 12,6% de los pacientes estaban libres de síntomas. Un 32% tenían entre 1 y 2 síntomas y un 55% tenían 3 o más síntomas. Aquí, otra vez una imagen gráfica, vemos los síntomas iniciales y los síntomas que persistían, encabezados por la fatiga, disnea, dolor articular, dolor torácico, tos. Si analizamos por separado la persistencia de síntomas en pacientes que han pasado el COVID en su casa, este estudio publicado en Thorax nos muestra una población importante de 451 pacientes. Es un estudio realizado en Noruega, donde había 2 hospitales que daban servicio a una población de aproximadamente 900.000 habitantes. Se realiza un seguimiento por un periodo de entre 1,5 a 6 meses y se evalúan los síntomas iniciales y al final del seguimiento. Y luego se recogen una serie de variables para ver si se podía encontrar alguna relación con ellos. La edad, el sexo, la educación, el índice de masa corporal, tabaquismo, comorbididades. Se hicieron terciles del número de síntomas y también terciles por el tiempo entre inicio de síntomas y la respuesta. Estos son los resultados. En azul la sintomatología inicial y en gris los síntomas persistentes. En este estudio los investigadores pasaron una encuesta con un número de síntomas que los pacientes tenían que marcar. Sorprendentemente no contaron con la fatiga. Entonces, los resultados fueron que los síntomas más persistentes y más frecuentes eran la disnea, seguida de la alteración del olfato, del gusto y las artromialgias. Sí que vieron que había una reducción de síntomas desde el inicio hasta el fin de la fecha de la encuesta y que las variables que se correlacionaban con la persistencia de síntomas eran el número de síntomas iniciales y el número de comorbididades. Ahora nos centraremos en una serie también de sintomatología persistente que habitualmente nos consultan o es motivo de inquietud, que son las alteraciones musculoesqueléticas. Este es un estudio muy reciente, publicado el mes pasado. Pretendía describir cuáles eran los síntomas musculoesqueléticos más frecuentes y luego ver si había algún tipo de relación con el grado de severidad de la enfermedad de COVID o con determinados parámetros bioquímicos. Para valorarlo, midieron la mialgia según una escala numérica, midieron la fatiga según una escala analógica visual, hicieron un estudio de la fuerza muscular mediante un test que es el hand grip test. Esto no es más que la valoración de la fuerza de prensión del puño mediante un dinamómetro que se llama Hammer. Los parámetros bioquímicos que buscaron, pues bueno, realizaron hemograma, parámetros bioquímicos de función hepática, renal, de inflamación, de coagulación, de músculo, de inflamación, también de músculo, tropamina, CK, CKMB, cardíacos. Y el grado de severidad de COVID lo decidieron según la clasificación de las neumonias de la American Thoracic Society. Lo clasificaron en no severos y en severos. Tenemos una muestra de 150 pacientes de una edad media no mayor de edad, no muy mayores, 53 años. Y las características de la muestra también en cuanto a la severidad de la afectación COVID es que un 68% no eran severos y un 32% fueron severos. ¿Qué relación encontraron entre grado de severidad y parámetros bioquímicos? Pues que aquellos COVID graves severos experimentaron un incremento en los parámetros inflamatorios, en los parámetros de hipercoagulabilidad, en los parámetros de afectación multiorgánica, hepática, renal, en los parámetros de afectación muscular. Cuando correlacionaron también el grado de severidad del COVID con los síntomas musculoesqueléticos, en primer lugar describir que el síntoma más frecuente fue la fatiga, un 85%,
seguido de mialgia un 68% y de artralgias un 43%. Tanto en la fatiga como en las artralgias encontraron una correlación con la severidad del COVID, mientras que en la mialgia esto no lo encontraron. Cabe destacar también que el grado de mialgia, es decir, la intensidad de dolor, era elevada, puntuaba un 7,20 de promedio sobre 10. Las afectaciones articulares más frecuentes fueron articulaciones periféricas, muñeca, tobillo y rodilla por igual, un 15%. Correlacionando también el grado de severidad de COVID con la fuerza muscular, vieron que globalmente hubo una disminución significativa de la fuerza muscular en pacientes infectados por COVID comparados con pacientes sanos por edad y sexo, y luego apreciaron también que en el sexo femenino hubo una mayor pérdida de fuerza en las afectaciones severas por COVID. Esta diferencia entre afectación severa y afectación no severa no lo pudieron constatar en el sexo masculino. Cuando correlacionaron también los síntomas musculoesqueléticos con parámetros bioquímicos, vieron que en la mialgia había un incremento significativo del LDH, en la fatiga también había un incremento significativo del LDH y de la PCR. En cuanto a la fuerza muscular, hubo un incremento significativo tanto de LDH, PCR y ferritina en mujeres que habían realizado una pérdida de fuerza de la masa muscular. ¿Qué conclusiones extrajeron? Pues que, bueno, que la afectación musculoesquelética era realmente frecuente, que no había indicios de que existiese una rhabdomiolisis, que había más indicios de que se producía una disfunción de la fibra muscular. Y por otro lado, en cuanto a la mialgia, daba soporte a la teoría actual de que la causa de dolor muscular es una situación de hipoxia e isquemia muscular. El incremento del LDH y glicólisis anaerobia incrementa los niveles de lactato del músculo, produce una hipoxia y una isquemia muscular. Y también hay un favorecimiento de este proceso por el estado de hipercoagulabilidad, que favorece la isquemia. La fatiga también es una complicación frecuente, de hecho es la más frecuente de las complicaciones musculoesqueléticas, y el hecho de que esté más presente en afectaciones de COVID severo da que pensar, orienta a que hay una relación entre la patogenia del COVID y la fatiga. ¿Cuáles son las posibles causas? El incremento de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6, el TNF-alfa, se activan determinadas vías catabólicas proteicas como la vía ubiquitina proteasoma, que juega un papel importante en la patogenia de la infección del COVID. Y también otra posible vía de afectación es la existencia de receptores AC2 en el músculo. En cuanto a la fuerza, el Handgrip Test es un test útil para valorar la fuerza muscular. Se correlaciona con los resultados de fuerza en otros grupos musculares, aparte de la fuerza muscular de la mano, y que hay una disminución de la fuerza muscular respecto a valores estándar para personas por edad y sexo sanas, y esta pérdida de fuerza está más relacionada con el grado de actividad de la enfermedad, especialmente en las mujeres. ¿Qué pasa con la alteración de la capacidad funcional? ¿Qué pasa con estos pacientes que nos dicen que yo no puedo realizar una actividad, que me canso, que no tiro? Pues bien, inicialmente también nos referimos a comparaciones con otra infección, con otro patógeno de la misma familia, que fue el SARS, que provocó una epidemia en el año 2003. Estamos hablando de un virus que es de la misma familia, que produce una sintomatología similar y que también se ha comportado de una forma bastante parecida en cuanto a porcentajes de ingresos hospitalarios y de ingresos en UCI. Hay una revisión sistemática de los efectos de la capacidad funcional en pacientes que han sufrido SARS. Este estudio incluía una revisión de 10 artículos, de los cuales una era un ensayo clínico randomizado que pretendía valorar los efectos del ejercicio físico, es decir, si en pacientes que habían sido infectados por SARS y que habían tenido un deterioro de su función física. Querían saber si mediante un programa de ejercicio se producía un efecto entrenamiento. Luego hay 3 estudios cross-seccionales que investigaban la diferencia entre la función física, entrenamiento entre pacientes entre SARS y población sana, y 6 estudios de cortes que investigaban los cambios en la función física. Muy bien, en cuanto a la función física, la función y capacidad física en relación a los pacientes infectados con los controles sanos, se evaluó mediante pruebas PFRs y capacidad de pruebas de esfuerzo a los 3 meses de la alta hospitalaria, y vieron que había una pequeña afectación en cuanto a las PFRs, una afectación de la difusión de CO
y de la capacidad y del FVC, que era leve. Pero lo que sí que estaba muy alterado era la capacidad máxima de oxígeno durante la prueba de esfuerzo. Esto indicaba que había una disminución de la capacidad funcional debido a causas extrapulmonares, básicamente musculares o por desentreno. Estudios de función física todos demostraron una disminución de los valores en el Six Walking Test respecto a controles sanos a las 2 semanas y a los 3 meses de la alta hospitalaria. Incluso un estudio comentaba que estos resultados eran peores en pacientes que habían estado sometidos a ventilación mecánica. Y 2 estudios muestran alteraciones de los valores o de los resultados de los Six Walking Test tanto al año como a los 2 años comparados con controles sanos. En cuanto a la mejora de la función física y capacidad física en estos pacientes que la tienen alterado, si no se les hace nada a lo largo del tiempo, se vio que había una mejora parcial en cuanto a la función física inicial, la distancia del Six Walking Test. Aquí esta mejora era en un periodo inicial, pero posteriormente no se mantenía. Llegaba a una meseta y de ahí no progresaba. Un estudio habla de una mejora parcial entre un 72-79% de la distancia de Six Walking Test a los 6 meses, pero más allá de los 6 meses no había ningún cambio, no mejoraba más. También otro estudio describía una leve mejora en los primeros 3 meses y que pasados 3 meses y 12 meses persistía sin cambios. Y otros estudios no mejoran tampoco la distancia, es decir, la capacidad física de estos pacientes a largo plazo. ¿Qué nos dice este ensayo clínico sobre el efecto del ejercicio en estos pacientes que tienen una baja capacidad funcional? Es un estudio muy interesante porque la muestra es de 133 pacientes divididos en 2 grupos de 71, un grupo intervención y un grupo control. Al grupo intervención se le sometió a un programa de ejercicio durante 2 días a la semana, 6 semanas, de unos 30 a 45 minutos de duración y era de una intensidad moderada, entre el 60-70% de su frecuencia cardíaca máxima. Aparte de los ejercicios aeróbicos, le sometieron a un programa también de resistencia de extremidades, es decir, de potenciación. El grupo control no se les hizo nada, se les aconsejó que practicasen actividad física y de tanto en tanto el fisioterapeuta realizaba una llamada para preguntar cómo estaban y si iban haciendo algo. ¿Cuáles fueron los resultados? Que desde el primer momento hasta la fase de la evaluación hubo un incremento de los valores del Six Walking Test y de consumo máximo de oxígeno en el grupo intervención. Que las diferencias fueron estadísticamente significativas en el incremento del grupo intervención respecto al grupo control, es decir, había una diferencia entre los que hacían un entrenamiento y los que no lo hacían. Y que había una mejora en cuanto a la fuerza muscular, lo que pasa es que no se llegó a la significación estadística. La explicación de esto es lo atribuyen a que los 2 grupos, las 2 muestras no eran exactamente igual, porque el grupo tratamiento había recibido un mayor tratamiento corticoideo y opinan que el hecho de que no alcanzase la significación estadística es porque partían de una situación peor. Conclusiones. Que hay una afectación de la función y de la capacidad física, que esta alteración mejoraba los primeros 6 meses, pero no más allá si no se hacía nada, y que un programa de entrenamiento podía mejorar la capacidad aeróbica. ¿Por qué se producía este deterioro multifactorial? Infección, hospitalización prolongada, hipomovilidad, miopatía del enfermo crítico, polineuropatía, desentreno, disminución de la capacidad cardiorrespiratoria. Y aquí tenemos otro estudio, esto ya no es en SARS, sino que es un estudio realizado en COVID-19. La muestra son pacientes añosos de más de 65 años, afectos de COVID, procedentes de 2 hospitales. Eran pacientes que no tenían enfermedades respiratorias previas ni enfermedades agudas los últimos 6 meses, cognitivamente estaban bien y no tenían enfermedades importantes cardíacas. Son 76 pacientes distribuidos en 2 grupos de 38. Grupo de intervención y grupo control. ¿Qué hizo el grupo de intervención? Hizo rehabilitación pulmonar durante 10 minutos, 2 días por semana, 6 semanas. ¿En qué consistió? En entrenamiento de la musculatura respiratoria. Aquí consta que hicieron un entrenamiento de la musculatura básicamente expiratoria con un dispositivo de entrenamiento y luego entrenamiento de la musculatura inspiratoria mediante entrenamiento de la musculatura diafragmática. Entrenaron la tos y realizaron unos estiramientos de la musculatura respiratoria y se les aconsejó una serie de ejercicios domiciliarios, mediante ejercicios
ejercicios de facilitación de tos y de respiración con labios fruncidos que incrementaba la presión de expiración. Monitorizaron con pruebas funcionales respiratorias, midiendo la FVC, el BEMS y la difusión TCO. Se realizó un test de capacidad de ejercicio, un 6-walking test, y midieron funcionalidad mediante un test estandarizado que es el FIM y la calidad de vida con el SF36. Estos son los resultados. Abajo tenemos la evolución respecto al BEMS y se vio que hubo una mejora en el grupo de intervención. La mejora fue más importante todavía en cuanto al FVC y también una mejora en cuanto al índice de TFNO y a la difusión TCO. El grupo de intervención mejoró de forma significativa en valores de las pruebas funcionales respiratorias, como hemos comentado, y sorprendió que el grupo de intervención también mejoró de forma significativa la capacidad de ejercicio. En ningún lugar consta que esa gente hizo un entrenamiento de fuerza de musculatura periférica. También se produjo una mejora en cuanto a los test de calidad de vida y no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a test de funcionalidad en el FIM. Y ya por último, para acabar, este estudio es un estudio curioso, también publicado recientemente. Está realizado en Suiza y es un estudio realizado a nivel militar, en el ejército. A estos soldados se les realizó una evaluación inicial de capacidad aeróbica, una prueba de esfuerzo, una prueba de fuerza muscular de tronco y extremidades superiores, de 2 compañías, una muestra de 199 pacientes, y entonces sucedió un brote de COVID que afectó a las 2 compañías, cursando con soldados no infectados, soldados infectados asintomáticos y soldados infectados sintomáticos. Se realizó posteriormente una evaluación, aproximadamente una media de 45 días después, de la capacidad física, es decir, se volvió a repetir la prueba de capacidad física y de fuerza muscular de tronco y extremidades superiores. ¿Y qué se encontraron? Pues bueno, que hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al consumo máximo de oxígeno entre los pacientes COVID sintomáticos y el grupo de pacientes asintomáticos con COVID y pacientes no infectados. Vieron que hubo un incremento del consumo de oxígeno máximo superior al 10% en un 14% de los no infectados, en un 8% de los infectados asintomáticos y en un 0% de los convalecientes sintomáticos. Mientras que hubo una disminución del consumo máximo de oxígeno de más de un 10% en un 19% de los convalecientes sintomáticos y un 2% de los infectados asintomáticos, 0% de los no infectados. No hubo modificaciones en cuanto al test de fuerza muscular. Este estudio puede tener una crítica y es que posiblemente a los pacientes infectados y a los no infectados, ellos no lo especifican, pero probablemente no hicieron la misma intervención. Los que no estuvieron infectados continuaron su programa de entrenamiento y los que estuvieron infectados estuvieron en aislamiento y no hicieron nada. Y esto pienso que puede alterar los resultados que hay. En resumidas cuentas, ¿qué nos tenemos? Nos tenemos con una problemática actual emergente de gente que te dice que se fatiga, que son incapaces de realizar una actividad física prolongada, que muy probablemente realicemos pruebas cardíacas, pruebas respiratorias y nos encontramos con que todo sale dentro de la normalidad en la mayoría de los casos, pero que sin embargo si realizamos un estudio de capacidad física tendrás valores alterados de consumo máximo de oxígeno. Y parece ser que esta alteración afecta sobre todo a la musculatura aeróbica, a la fibra muscular tipo 1. Es una forma de comportarse del músculo muy similar a lo que sucede en otras enfermedades crónicas que cursan con procesos inflamatorios, como la EPOC o la insuficiencia cardíaca. El músculo está tocadísimo en estos casos. Se sospecha que quizás haya un patrón de actuación o una causa que sea similar, que es la hiperinflamación. Tanto en insuficiencia cardíaca como en EPOC, como en COVID, se ha descubierto pues, picos altos, niveles altos de parámetros inflamatorios, como he dicho, de interleucina 6, de TNF-alfa, y hay un desequilibrio también entre el catabolismo y el anabolismo proteico. Se producen activaciones de vías catabólicas proteicas, como la de la ubiquitina proteasoma, que no es más que una proteína que fija selectivamente proteínas, y se las presenta al proteasoma que las degrada. Hoy
en día se sabe que esta vía catabólica afecta especialmente a la cadena pesada de la miosina. Es decir, que se produce una alteración muscular, que esta alteración muscular no es una alteración cuantitativa, no hay una pérdida de fibras musculares, pero sí que hay una alteración de la cualidad. Y que parece ser que en los estudios nos indican o nos orientan a que un programa de entrenamiento puede mejorarlo. Nada más. Bueno. Muchas gracias a los dos por vuestras excelentes presentaciones y la revisión exhaustiva. ¿Y tenéis alguna pregunta? Bueno, yo para romper el fuego, la verdad que nos encontramos, las cifras son impresionantes, ¿no? Ante un reto asistencial, más de 3 millones afectados, el 90% con clínica persistente, fatiga, dolores musculares, ¿no? Y tenemos que ver cómo damos respuesta a esa necesidad asistencial, ¿no? ¿Cómo has empezado? Él se empezó la primera pregunta, por tanto. Ya me imagino. Perdón. Bueno, lo que te preguntaba es, ante ese reto de volumen que nos encontramos, ¿cómo podíamos hacer flujos para decir desde primaria que paciente contacto con rehabilitación o desde primer nivel como nosotros que deriva una unidad especializada en el Canruti, ¿no? Que es una unidad de long COVID que llevan más de 300 pacientes? Te quería preguntar ahí, has insinuado el valor de la LDH, de dímeros, es un paciente con clínica persistente, LDH persistente. ¿Cuál sería la valoración básica que habría que hacer en primaria? Test de la fuerza, un test de 6 minutos, antes de derivaros. Yo creo que lo más importante primero es descartar que hay un problema orgánico, ¿no? Tienes que descartar pues, que hay una afectación pulmonar, radiología, TAC torácico, gases, y descartar también que no haya una alteración cardíaca, ¿no? Una vez has descartado organicidad, si te hablo de la situación... funcionalidad, claro, trabaja la funcionalidad. Claro, Sí. lo que habría que hacer, la situación ideal sería describir en qué situación está el paciente, si está muy tocado o poco tocado. ¿Por qué? Porque sabemos hoy en día que el único tratamiento es el entreno tanto aeróbico como de fuerza, ¿vale? Lo que pasa es que el entreno tú no lo puedes hacer de cualquier manera, tú no le puedes decir cómprese un perro y salga a pasear. Tienes que definir una intensidad de ejercicio en función de su estado basal, una frecuencia, una duración y un tipo de ejercicio. El tipo de ejercicio será un ejercicio aeróbico de entrenamiento y un ejercicio de fortalecimiento, ¿vale? ¿Cuál es la situación ideal? Hacer una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque te permite averiguar... Con análisis de gases. Con análisis de gases, es lo que le iba a decir. ¿Por qué? Porque te permite averiguar cuál es el primer umbral. En estudios que están realizando, que todavía están bueno, se están realizando todavía, se han de publicar, ¿no? Pero con muestras de aproximadamente 35 pacientes que se les ha realizado prueba de esfuerzos con gases, todos pinchan en lo mismo, el primer umbral. Es un problema aeróbico de la musculatura periférica. Entonces, si tú quieres hacer un entreno, deberías de trabajar con una carga de una intensidad en el límite del umbral aeróbico, del primer umbral. Entonces, te haría falta conocer este dato para poder prescribir correctamente el ejercicio. ¿Cómo se puede ligar esto? Pues la verdad es que no lo sé. Primero disponiendo del aparato ¿no? Para poderlo estudiar. Para poderlo hacer. Y luego pues, pensar también que es un proceso laborioso que lleva tiempo. A ver si es posible hacerlo, si es factible, si tenemos los medios, ¿no? Para poderlo realizar. Con esto podrías prescribir con muy poca infraestructura una bicicleta, probablemente, y un entreno de fuerza. Usted tiene que empezar a pedalear, se mueve entre esta frecuencia cardíaca y esta. Lo estás realizando de una forma sistemática y reglada. Y trasladada la pregunta a la corporación, ¿qué podíamos hacer aquí? Bueno, se antoja, tal como tú dices, un volumen muy importante de pacientes y nosotros por el momento, sí, perdón, Chad. Dentro de un par de semanitas vamos a colgar en la intranet, una fisioterapeuta va a hacer una serie de ejercicios para mejorar la ventilación asistida, ejercicios abdominodiafragmáticos, porque la mayoría de estos pacientes, como he explicado, son neumonías intersticiales
los criterios ya es un paciente que tiene que estar en condiciones hemodinámicamente estable, respiratoriamente estable, cognitivamente estable, y cuando ya está en esta situación, lo ideal es que él vea algunos videos con unos ejercicios básicos que él pueda seguir y continuar haciendo en casa y seguir haciendo un ejercicio a tolerancia, según una escala de Boro-Fatiga, a tolerancia del paciente. ¿Qué sería lo ideal? Hacer una ergometría con análisis de gases y hacer una forma individualizada, pero como no lo tenemos, vamos a disponer de unos vídeos en la intranet que vamos a colgar próximamente, ¿de acuerdo? Para que el paciente pueda ir a casa por lo menos con unos 4 o 5 ejercicios bien hechos y pueda seguir continuando en casa, hacer unos ejercicios básicos. Els pacients que tenim nosaltres cansats, que estan als autoritzants, tens alguns molt especials, com que expliques, a la majoria, pràcticament a tots, des del 4 hauríem de passar per una avaluació vostra perquè els expliquéssiu. Almenys els estem interessats, no? Sí, mentre els estem interessats. Exacte. S'hauria d'anar cap a casa. Sí, exacte. Els que tenim, per exemple, aquesta presentació, quan ja tenen els criteris que heu dit, que podrien començar a la serien que estan a punt d'alta, aquests que estan a punt d'alta i que tenen tots aquests criteris, haurien de començar abans i explicar-los ja i no esperar que vagi als municipis perquè... La idea seria difundir aquest vídeo a tot el pacient que cumpli els criteris, sí. Sí. Et donen pas? Sí. Vale, no sé si desde Calella que tenéis alguna pregunta. En el chat no veo nada. Sí, Alberto. Hola, Xavi. Hola, Iliana. Soc la doctora Eva Bolaños, de Calella. Em sents bé? Sí, se te oye perfectamente. Habla, Eva. Escolta'm, a veure, jo com a internista que porta Covid a planta, m'agradaria que si em poguéssiu recomanar en quin moment se us pot fer la interconsulta des del punt de vista clínic del pacient, de radiografia, que aquell pacient es pugui beneficiar de la rehabilitació respiratòria. Aquesta seria un, saps? Que realment aquell pacient pugui... Que aquell pacient pugui beneficiar-se d'allò, saps? Que no caigui en saco roto. I dos, entenc que les recomanacions de rehabilitació respiratòria, una vegada donis el pacient d'alta a casa, són aquests vídeos que heu parlat, però podria haver algun tipus de document que tu poguessis comentar-li perquè es pogués fer el tractament de rehabilitació a domicili. Perquè poder la gent gran, potser el vídeo no ho acaba d'entendre o no sap com fer-lo anar. Hola, Eva. Hola, Eva, soy Xavi. Mira, la idea que tenemos es hacer un vídeo para que los pacientes, mientras estén en la habitación, se puedan conectar 1 o 2 veces al día, y es como una clase que ellos han de seguir. Es decir, no les explicamos lo que tienen que hacer, sino que haga lo que la fisioterapeuta está realizando en el vídeo. Es decir, ellos han de seguir. Haga 10 repeticiones esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora haremos este otro ejercicio. Sígame. Entonces, es muy sencillo de seguir. Intentaremos hacer 2 grupos. Uno para gente que es un poquito más autónoma, que es capaz de levantarse y irse al lavabo, y otro para gente que es más dependiente y que no pueden hacer según qué tipos de actividades. No sé si por aquí es por donde ibas o también querías preguntar por algo para hacer luego en casa. Exacte, sí. Sí, era això. Sí, era això. Si hi ha algun document de donar una sèrie d'exercicis que siguin, o sigui, que siguin fàcils i entendibles, tipus, nosaltres moltes vegades els recomanem fer el entrem. Si això ho poden fer o no ho poden fer, si quan vagin a casa ho han de seguir fent.
Sí, sí. Aquest document existeix i podem entregar. Sí. Eva, em sents? Sí. Vale, que dic que aquest document existeix ja, que es pot entregar. Vale, doncs ja ho buscaré. Molt bé. I l'altra pregunta era en quin moment us fem la interconsulta quan estan ingressats en pneumònies que els hi pugui beneficiar, que puguin evolucionar favorablement. Què exigiu vosaltres per poder fer la interconsulta? Una radiografia amb unes certes afectacions, a partir de cuándo? Lo ideal sería, antes de hacer la interconsulta, radiografía analítica y gasometría arterial basal, para cumplir todos los criterios. ¿Y qué recomaneu? O sea, ¿qué recomiendas tú? ¿Más de tanto de oxígeno, menos? ¿La radiografía, una afectación del 50%? No sé. Primero, salvar al paciente. Y luego, cuando el paciente ya esté estable, cuando ya sature más de 95 basal, no haya progresión radiológica, ya esté desapareciendo el infiltrado o prácticamente desaparezca, el paciente ya tenga un balance muscular mayor de 3 extremidades, el paciente está cognitivamente estable, entonces se puede realizar la interconsulta. Pero todos esos criterios están establecidos en las guías clínicas de la SORECAR y allí lo tenéis todos disponibles, se lo podéis buscar. Has explicado al principio, ¿no? Sí, es el principio de la presentación. No sé si vas a estar, Eva. Al principio vas di. Vale. Pero en este sentido sí que estáis haciendo ya programas de telerehabilitación domiciliaria, ¿no? ¿Estáis haciendo algo? Telerehabilitación. ¿Podéis contarnos un poquito qué estáis haciendo a nivel de la aceptación de los pacientes? Si lo veis fácil, ¿no? ¿Qué tipo de rehabilitación domiciliaria por telerehabilitación? Sí, a los centros tenéis sí, telerehabilitación. Podemos decir sí. Habla, ven aquí si quieres. Yo sí, ellos no lo sé. ¿Oís bien? ¿Desde Calella? Sí. Sí, habla. De la pandemia se están haciendo dos tipos de telerehabilitación. Una es lo que se hace con los pacientes pediátricos con patologías crónicas, que son niños con parálisis cerebral, con afectaciones severas. Estos que hacen tratamiento durante todo el año y solo para el verano, más o menos hacen tratamiento durante todo el curso escolar. Pues estos niños que venían una o dos veces por semana durante todo el año se han dividido en dos grupos y hacen la mitad de los niños tienen presencia cada semana, la otra mitad hacen online y van cambiando cada semana. Eso es un tipo y luego hay otro tipo de pacientes que están haciendo también de la rehabilitación, que es todo lo que era enseñanza de ejercicios. Todo lo que eran patologías articulares, crónicas. Patologías, problemas de columna, ciática, problemas de hombro, sobre todo lo que era patología muy lenta, y sí. Pacientes de consulta externa, de riesgo. Sí. Para acabar de completar, pues nos operan de rodilla, las últimas sesiones que el paciente quisiera movilizar, lo que necesitan es hacer ejercicios supervisados, sobre todo más de motorización, también se hace con rehabilitación. Y la parte de post-COVID también tenéis previsto hacer rehabilitación domiciliaria por telerehabilitación, ¿no? Interesante. Siempre hay casos especiales, una plexopatía, polineuropatía, algún caso especial que siempre le hacemos seguimiento en consulta. ¿Vale? Pero casos especiales. Sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más en Calella, aquí. En el chat no hay nada. Bueno, estamos perfectos de tiempo. Muchísimas gracias a todo el servicio de rehabilitación. La verdad que hemos aprendido muchísimo y nos da un poco de miedo a lo que nos enfrentamos. Pero, bueno, muchísimas gracias a todos, a los asistentes y a vosotros.